Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los pronombres posesivos en serbio y ejemplos de cómo se usan. Pronombres posesivos decimos prisvojne zamjenice. Los usamos para expresar posesión, es decir, para expresar a quién pertenece algo. Normalmente contestan la pregunta de quién es o a quién le pertenece. En serbio, estos pronombres cambian según el género, masculino, femenino o neutro, y según el número, singular o plural, del sustantivo que acompañan. Los pronombres posesivos corresponden al pronombre personal. Si no han visto videos sobre los pronombres personales, les voy a dejar el enlace en la descripción. Aquí voy a dar un pequeño resumen. Ya es yo. Ti es tú. Para él tenemos on. Para eso, género neutro, tenemos ono. Para ella tenemos ona. Las formas plurales son: nosotros y nosotras se dice solamente mi. Ustedes se dice vi. Ellos en serbio es oni. Ellas es one. Y tenemos género neutro en plural, esos quiere decir ona. Para ya en singular tenemos moj, para mío, moja para mía y moje para género neutro. Para ya en plural tenemos moji, para míos, moje para mías y moja para género neutro. Para el pronombre ti, quiere decir tú, en serbio tenemos en singular tvoj para tuyo, tvoja para tuya y tvoje para género neutro. En plural tenemos tvoji para tuyos, tvoje para tuyas y tvoja para género neutro. Para el pronombre on quiere decir él y para el pronombre ono, ¿qué es eso? En serbio tenemos las mismas formas. En singular, njegov para suyo, njegova para suya y njegovo para género neutro. En plural tenemos las siguientes formas: njegovi para suyos, njegove para suyas y njegova para género neutro. Para ona quiere decir ella. En singular tenemos njen para suyo, njena para suya y njeno para género neutro. Las formas en plural son njeni para suyos, njene para suyas y njena para género neutro. Para el pronombre mi tenemos las siguientes formas en singular: naš para nuestro, naša para nuestra y naše para género neutro. Vamos a ver las formas en plural: naši para nuestros, naše para nuestras y naša para género neutro. Las formas en singular del pronombre vi, que es ustedes: vaš para suyo, vaša para suya y vaše para género neutro. Las formas en plural del pronombre vi: vaši para suyos, vaše para suyas y vaša para género neutro. Las formas del pronombre soni, que es ellos, one, que es ellas, y ona, que es género neutro, son iguales. En singular tenemos njihov para suyo, njihova para suya y njihovo para género neutro. Las formas en plural: njihovi para suyos, njihove para suyas y njihova para género neutro. Vamos a practicar con algunos ejemplos. Ovo je moj telefon. Este es mi teléfono. Ovo je moj telefon. Moja kuća je lepa. Mi casa es bonita. Moja kuća je lepa. Deca su moja. Los niños son míos. Deca su moja. Estamos usando mío, mía y míos, usando diferentes géneros y el número.
Moj telefon es género masculino, singular. Moja kuća es género femenino en singular. Y moja deca es género neutro en plural. Ahora vamos a ver frases usando tvoj. Tvoj pas je srećan. Tu perro está feliz. Tvoj pas je srećan. Ovo je tvoj računar. Esa es tu computadora. Ovo je tvoj računar. Tvoja mačka je crna. Tu gata es negra. Tvoja mačka je crna. Ovo je tvoja olovka. Ese es tu lápiz. Ovo je tvoja olovka. Seguimos practicando. Njegov automobil je brz. Su carro quiere decir de él es rápido. Njegov automobil je brz. To je bila njegova ideja. Esa idea fue suya. To je bila njegova ideja. To je njena čarapa. Ese es su calcetín. Calcetín de ella. To je njena čarapa. Naš posao je važan. Nuestro trabajo es importante. Naš posao je važan. Naši telefoni su napunjeni. Nuestros teléfonos están cargados. Naši telefoni su napunjeni. Naše torbe su teške. Nuestras bolsas son pesadas. Naše torbe su teške. Vaš grad je veliki. Su ciudad de ustedes es grande. Vaš grad je veliki. Njihov prostor je čist. Su espacio quiere decir de ellos está limpio. Njihov prostor je čist. Y esa es nuestra clase de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete para nuevos videos. Sigue practicando con los videos que ya están en el canal. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Bye bye.